Hola a todos. El Centro de Servicios Integrales les da la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Encuentros Digitales. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy útil y muy interesante, que es la comprensión de lectura. Mi nombre es Jimena Jaimes y hoy vamos a trabajar una introducción a este tema. Para comenzar, vamos a ver qué contenidos vamos a estar revisando. El primero es, ¿qué es la comprensión lectora? Después vamos a estar analizando un poco de los procesos de la comprensión lectora, las formas de recuperar la información de un texto y algunos consejos para resolver problemas de comprensión lectora. Entonces, para comenzar, vamos a ver esta siguiente pregunta. ¿Qué es la comprensión lectora? Aquí podemos hacer una pausa para que ustedes analicen qué conceptos tienen sobre la comprensión de lectura. ¿Qué es para ustedes la comprensión de lectura? Si lo habían escuchado antes, ¿no? ¿En qué momentos lo habían escuchado? Ya sea en una cuestión escolar, ya sea en una cuestión laboral, o si, no sé, se lo habían preguntado en algún momento, ¿no? ¿Qué es la comprensión lectora? Y pues por definición vamos a encontrar varias definiciones, ¿no? Dependiendo las fuentes que estemos nosotros consultando, pero vamos a hablar hoy de una definición para esta introducción muy general. Y nos dice que la comprensión lectora es una habilidad que utilizamos para identificar, interpretar y determinar la forma y el contenido de diferentes textos a partir de su lectura. Entonces, hoy vamos a quedarnos esta tarde con esta definición. Como bien veíamos al principio, ¿no? El título es una introducción a lo que es la comprensión lectora. Entonces, solo vamos a ver conceptos muy básicos y muy simples para que empecemos a entender lo que es la comprensión de lectura. Entonces, para seguir con este concepto, es importante que analicemos, ¿no? Algunas de las palabras claves de esta definición que nos van a permitir entender qué es la comprensión de lectura. Nos dice, en primera, es una habilidad, ¿sí? Es una habilidad que podemos ir desarrollando. Y nos dice, ¿qué vamos a desarrollar con esta habilidad o qué es lo que vamos a poner en práctica, en marcha con esta habilidad? Va a ser identificar, interpretar y determinar. Esas van a ser las acciones que vamos a tomar en cuenta y que vamos a tomar a la práctica cuando tenemos esta comprensión de lectura o cuando buscamos comprender algún texto que estemos leyendo. Ahorita solo nos vamos a enfocar más que nada en las cuestiones escritas, ¿sí? Entonces nos dice identificar, interpretar y determinar. ¿Sí? Esos van a ser nuestros tres verbos y esas van a ser nuestras tres bases para entender lo que es la comprensión lectora. Ahora, para seguir adelante, nos dice que la comprensión de lectura está compuesta por tres elementos indispensables: quién escribe, lo que está escrito y quién lo lee. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos dentro de un texto o dentro de nuestras lecturas estos tres elementos, ¿sí? Porque aquí parecieran muy simples, sin embargo, muchas veces los dejamos de lado, no prestamos la suficiente atención al momento de hacer una lectura de estos tres elementos. ¿Quién escribe? ¿Quién es el autor? ¿Quién fue la persona que desarrolló, ¿no? O sea, tenemos que saber. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir entender, ¿sí? Si conocemos quién fue la persona que escribe, el contexto, ¿no? A lo mejor su género, su edad, la época en la que vivió, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que nos conlleva a conocer a alguien, ¿no? Nos va a ayudar a entender por qué escribió lo que escribió, que es la segundo o el segundo elemento que vemos en la diapositiva. Dice, lo que está escrito, que ya va a ser básicamente la lectura que nosotros hagamos, ¿no? O lo que nosotros tengamos, o la que nosotros escogimos, la que nos gusta o la que tenemos que hacer, ¿sí? Y otro tercer elemento nos dice quién lee. En este caso ya vamos a ser las personas usuarias de la lectura, ¿no? Las personas, les decía yo, por gusto, por necesidad, ¿no? Dependiendo, pero ¿quién es la persona que lee? Entonces vamos a tomar en cuenta estos tres elementos que son indispensables. Ahora bien, también nos dice, para entender los textos necesitamos conocer el proceso de comprensión lectora, las formas de recuperar la información y algunos consejos para resolver las preguntas del día al día, ¿sí? Estas van a ser ciertas también herramientas o ciertas cuestiones que nos van a apoyar en la comprensión de lectura y para que nuestros análisis, ¿no? Y para que esta habilidad que estamos generando, pues sea más efectiva.
Ahora, vamos a pasar ya a estos puntos que veíamos anteriormente. ¿Qué es este proceso de comprensión lectora? ¿Sí? ¿O cómo se da este proceso de comprensión lectora? Lo vamos a abordar de acuerdo a los puntos que estamos viendo ahorita en la pantalla. Conocer el significado de las palabras y oraciones. Esta parte es muy importante, ¿sí? Porque a veces nosotros al momento de hacer una lectura desconocemos ciertas palabras, ciertos términos, incluso a veces ciertas oraciones. Entonces es importante que conozcamos las estructuras. Aquí si bien ya eh, estamos hablando de una introducción que es algo muy básico, pues también tiene que ver mucho con nuestro propio conocimiento de las cosas. Nos dice interpretar ideas e intenciones transmitidas por el autor, que es lo que veíamos anteriormente, ¿no? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién es la persona que va a emitir, ¿no? El mensaje que quiere dar. Entonces, para nosotros poder comprenderlo, pues hay que interpretar estos mensajes que el autor quiere darnos, ¿no? O sea, dependiendo de la intención que él tenga al momento de escribir. Luego nos dice, no solo debes mirar las letras que están escritas en él, sino que debes pasar por etapas que llevan a conocer los mensajes implícitos y explícitos de un texto, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. Más adelante vamos a tomar lo que son las etapas o vamos a conocer un poquito más para que nos quede claro cuáles serían estas etapas. Pero también vamos a retomar aquí, dice, recordemos que hay mensajes implícitos y mensajes explícitos. Es importante que nosotros identifiquemos estos mensajes dentro de la lectura. ¿Por qué? Porque un mensaje explícito nos dice que no va a requerir una interpretación. La información está dada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que literalmente se nos está dando la información que el autor de alguna forma quiso dar a entender, ¿no? O sea, el autor escribió algo y esa información es la que nosotros necesitamos. No necesita que analicemos, no necesita que busquemos más allá, un trasfondo, o sea, no. Esa información ya está ahí en el texto, está reflejada en el texto, ¿sí? Y nos dice que también hay mensajes implícitos. Esto quiere decir que no están totalmente definidos en el texto, ¿sí? Que dice ahí, esconden información o la intención, ¿no? Que tienen. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es un análisis más profundo y tenemos que inferir o interpretar también esa información. ¿Qué quiere decir? Que ahí requiere un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque no está totalmente la información escrita como nosotros a lo mejor la requerimos, sino que requiere que leamos, requiere que le demos a lo mejor como 2, 3 lecturas más y es importante, ambos mensajes son importantes, ¿no? Pero nosotros tenemos que generar esta habilidad, como decía en la introducción o en la parte de la definición, esta habilidad también de reconocerlos, de saber cuándo es un mensaje explícito y cuándo es un mensaje implícito. Y sobre todo cuando vamos a tener o nos vamos a enfrentar a lo mejor a que nos hagan un examen, a que nos hagan un cuestionamiento en clase, a que nos pidan un reporte, a que nos pidan un ensayo. ¿Por qué? Porque va a haber algunas cuestiones que van a depender precisamente, ¿no? De este tipo, de esta identificación de este tipo de mensaje. Entonces, por eso es importante que desde aquí vayamos entendiendo que no se trata solo de una lectura, sino de identificar estos elementos dentro de la lectura para que podamos tener una mejor comprensión de ella. Veíamos también en la diapositiva anterior que nos mencionaba sobre las etapas. Hay que identificar también etapas dentro de la lectura. Si bien podemos hacer una lectura rápida, vamos a encontrar un antes, un durante y un después. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de cada una de estas etapas? Nos dice las formas de recuperar la información de un texto. Primero tenemos un antes de la lectura. ¿Qué se hace antes de la lectura o qué pasa en el antes de la lectura? Nos dice, se tiene que poner atención en el título, en los subtítulos, si hay imágenes y eso es una lectura rápida para poder hacer una idea general de lo que se trata. Entonces, como primera parte, ¿no? Nos dice, tengo que ver el título. El título ya me va a dar una idea muy general y muchas veces los títulos no tienen tanta relación, ¿no? A veces cuando empezamos con la lectura decimos, bueno, ¿y qué tenía que ver esto con
lo que está dentro de, ¿no? Con el contenido, pero la idea general me la va a dar un título, ¿sí? Entonces, los subtítulos de igual manera y nos dice si hay alguna imagen o algo que ilustre, ¿no? Muchos textos, muchos lecturas no cuentan con imágenes, pero muchas otras sí. Entonces, a veces desde la imagen de la portada o si, a veces, no sé, imaginémonos que vamos a comprar un libro, ¿no? No, hay un dicho que dice, ¿no? No juzguemos al libro por su portada. Sin embargo, una primera impresión, ya hablando de manera literal, pues es precisamente las imágenes, ¿no? Si nosotros tenemos oportunidad de abrirlo, de revisarlo y vemos, muchas veces decimos, ay, es que no tiene dibujitos, ¿no? Qué aburrido, o es mucha letra, ¿no? La letra es muy pequeña. Bueno, eso también genera que nosotros tengamos una impresión antes de la lectura y por ende también nos va a mover si queremos realizarla, no queremos realizarla, o sea, también puede ser indicadores que nos ayuden también al acercamiento o no con algunos tipos de lectura, ¿no? Y ya a veces en otras fases, pues ya cuando empezamos a indagar el contenido, ya vemos que sí nos gusta o que también no nos agrada. Entonces nos dice, también hay que identificar en esta etapa del antes, identificar la disposición espacial. Una de las propiedades del texto, es decir, los lugares en donde se encuentra, hasta a la izquierda, a la derecha o al centro. ¿Por qué? Porque la disposición espacial, como bien lo dice ahí, es la posición en la que se encuentra dentro, supongamos, en una hoja, ¿no? ¿En dónde está el texto? ¿En la parte de arriba, en la parte de abajo, a la izquierda, a la derecha, al centro? Eso también nos va a dar indicaciones, una, para que podamos identificar qué tipo de texto es. No sé, por ejemplo, no es lo mismo que estemos leyendo una novela, ¿no? O un cuento, a que estemos leyendo un folleto, o a que estemos leyendo un artículo, o a que estemos leyendo una historieta, o a que estemos leyendo un cómic, ¿no? Entonces, una receta de cocina, o no sé, una revista. Todos esos son lecturas y todo eso también tiene que ver con la comprensión de lectura. Ojo, aquí es importante que tomemos en cuenta que cuando hablamos de comprensión de lectura, hablamos de lecturas en general. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser cualquiera de las que les mencionaba anteriormente, ¿no? No necesariamente tiene que ser un libro, ¿no? O sea, quitémonos esta idea de que cuando hablamos de comprensión de lectura o de lecturas, es un libro, ¿no? Es un libro, es un cuento, es una novela, no, o sea, puede ser cualquier tipo de lectura, ¿no? Sí, cualquier tipo de lectura. Entonces, por eso nos dice que hay que identificar en dónde está posicionado, ¿no? ¿Dónde está este texto que estamos leyendo? Eso nos va a permitir, ahorita les digo que esto es una introducción, pero eso también nos va a permitir identificar el género, ¿no? Literario del cual estoy consumiendo, ¿sí? Que ya es tema a lo mejor para otras sesiones más adelante, ya que empecemos a profundizar un poquito más en cuestiones que tienen que ver con literatura y que tienen que ver con estas temáticas. Ahora nos dice que tenemos una segunda etapa, que sería el durante la lectura, ¿sí? ¿Cómo recuperar esta información o qué formas tenemos durante la lectura? Una de ellas puede ser el subrayar las ideas principales de cada párrafo y la otra poner un título a cada uno. Importante, si tenemos la oportunidad de poder manipular la lectura, como nos dice ahí, subrayando, por ejemplo, o seleccionando, resaltando con un marcatextos o haciendo notas alrededor, a los costados de las páginas, ¿no? Dependiendo, esto también depende mucho de el para qué necesitamos recuperar esa información, ¿no? A lo mejor si es, les decía, para un trabajo, para un ensayo, para un reporte, pues entonces vale la pena que de pronto yo haga estas anotaciones de ideas principales que voy captando, que yo tengo un marcatextos y vaya subrayando o vaya resaltando las partes más importantes o lo que yo considero una idea importante dentro de la lectura, porque eso me va a permitir, después de que ya hice una lectura general, ¿no? Una lectura completa, pues entonces ya puedo ir retomando estas pequeñas partes sin necesidad de retomar todo el texto, ¿no? O a lo mejor identifiqué las que a mí me funcionan, me son más útiles, me son más interesantes, etcétera, ¿no? Les digo, depende mucho de la intención para la cual estemos leyendo. Cuando es una lectura, a lo mejor por gusto, ¿no? No es tan necesario,
a menos les digo que sea mi intención ir retomando algunas cosas, pero no es a lo mejor tan necesario que nosotros vayamos poniendo notas, ¿no? El poner título es esta parte, como les lo estaba mencionando, pues a lo mejor a un costado poner esto, un nombre, ¿no? Una nota, no sé, un recordatorio, algo que me pueda como ayudar, ¿sí? ¿Para qué? Para que también vaya yo entendiendo mejor esta lectura. Y el después de la lectura. Nos dice que en el después de la lectura se identifica cómo está organizado el texto. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ya realicé mi lectura, ¿sí? Yo puedo empezar a identificar estas partes del texto, ¿no? ¿Cómo está organizado? Nos dice, va a haber una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Normalmente estos elementos los encontramos en los textos expositivos o argumentativos. Y cuando hablamos de los textos narrativos, encontramos una situación inicial, ¿sí? Que vendría siendo esta introducción, pero un poco más desarrollada como en situación, un desarrollo, un clímax y un desenlace, ¿sí? Entonces, si vemos la parte narrativa, que en este caso, por ejemplo, podría ser un cuento, ¿no? Uno de las partes de un texto narrativo, bueno, más bien uno de los textos narrativos podría ser un texto, perdón, un cuento, ¿no? Nos dice, va a tener una situación o una novela, una situación inicial, ¿sí? Un desarrollo, un clímax y un desenlace. Entonces ya vemos que tiene como elementos un poco más grandes, ¿no? Le incluimos el clímax ahí, que tiene que ver con el desarrollo, pero es una parte como importante, así como estas partes emocionantes, ¿no? Que están en el clímax, está como en la parte que te llama la atención. Entonces, ¿en dónde encuentro eso? Pues en los textos narrativos. ¿Y cuáles podrían ser? Les digo, una novela, un cuento, ¿no? Entonces, ¿para qué me va a servir también esta identificación? Les digo, porque vamos a ver qué tipo de texto es, ¿sí? Aquí en la comprensión de lectura no abordamos como tal, o en esta introducción no abordamos esta parte, pero también nos va a servir, ¿no? Les digo, esto es también nos va a servir para que vayamos entendiendo otros conceptos y cuando vayamos avanzando, pues también nos vaya quedando claro. Pero para la comprensión de lectura, estas tres fases o estas tres etapas son importantes porque me van a permitir de alguna manera entender de mejor manera qué estoy leyendo, cómo lo estoy leyendo, por qué lo estoy leyendo, para qué lo estoy leyendo, ¿sí? Las intenciones del autor, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a hablar sobre algo bien importante también, que son las propiedades del texto. Y ojo, seguimos con la palabra texto, que quiere decir cualquier tipo de texto. Aquí estamos hablando en general. Nos dice que vamos a encontrar algunas propiedades que nos van a ayudar también a ver, pues a comprender mejor la lectura. Una de estas propiedades es la cabalidad, ¿sí? Cuando te dicen, es que esto no es cabal o no estaba en sus cabales. ¿Qué tiene que ver o qué significa esto? Bueno, nos dice que va a ser la relación lógica de todas las ideas. O sea, que realmente tenga una lógica, que realmente tenga un sentido lo que estamos leyendo, ¿no? Que sea cabal, que dices, que esté enfocado, ¿no? Les digo que haya un sentido real de lo que se está leyendo. Ojo, más adelante nos vamos a dar cuenta o vamos a también identificar que hay algunos autores que escriben de manera, bueno, a propósito de esa manera, ¿no? A lo mejor con ideas totalmente que pareciera que no tienen un sentido o un orden, ¿no? Pero ese es un estilo también de escritura. Pero les digo, no es tema ahorita, entonces vamos a buscar cabalidad, coherencia, organización textual, ¿no? La manera en la que está presentada la información. ¿Cómo está presentada esta información? Que aquí también tiene que ver cuestiones como decíamos, la cuestión espacial, ¿no? En dónde está localizado el texto, todo esto, ¿no? Cómo se nos presenta la información. Luego nos dice, encontrar los mensajes explícitos
título, lo que nosotros pusimos, y a partir de ello, pues también es una de las propiedades que nos van a apoyar para comprender la lectura. Propósito. El propósito es para qué está escrito, ¿sí? No es lo mismo leer un artículo científico, leer una novela, un recetario, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito? Ah, bueno, el recetario es la persona que lo escribió, lo hizo con la intención de que nosotros aprendamos a elaborar un platillo, ¿no? No sé, un artículo científico es informativo. La intención es que nosotros nos enteremos sobre el COVID y sus, no sé, eh, secuelas, por ejemplo, ¿no? Las afectaciones que tienen las personas después de haber padecido o de haber tenido este virus, ¿no? Entonces, no es el mismo propósito de uno que del otro. Nos dice adecuación. Esta parte es bien importante y normalmente no lo tomamos en cuenta, pero nos dice, hay que fijarnos en el vocabulario. ¿Quién podría ser un posible lector del texto? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor, si yo soy un chef, pues entonces me va a interesar ese recetario que decíamos. Si yo soy un estudiante de medicina, quizá el artículo, ¿no?, científico sobre el COVID, ¿no?, me va a interesar más a mí. Entonces, ¿por qué es importante? ¿No? ¿Por qué? Porque así me va a ayudar a saber hacia quién está dirigido. No quiere decir que yo, si soy estudiante de medicina, no me interese leer un recetario, pero, ¿no? A lo mejor, y nos dice ahí, hay que fijarnos en el vocabulario, no está dirigido del todo hacia mí, ¿sí? Hacia mi ámbito de estudio, hacia a lo mejor mis propios conocimientos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que de pronto leemos algo y a pesar de que esté en español o que esté en nuestro idioma, ¿qué pasa? Dicen, es que no entendí. ¿Por qué no entendí? Pues porque el lenguaje es complicado, porque usa términos que no conozco, porque habla de fechas, habla de cosas que yo no sé, ¿no? O sea, desconozco totalmente. Entonces, al momento de desconocerlas, ¿qué quiere decir? Que el vocabulario que se utiliza, si bien, como les decía, puede ser en nuestro propio lenguaje, ¿no? No es el que yo utilizo normalmente, el que yo conozco, al que yo tengo acceso. Entonces eso puede complicar la comprensión de la lectura que yo tenga, ¿no? Y claro que se puede leer, por supuesto que lo podemos leer y por supuesto que lo podemos entender, pero va a requerir que utilicemos a lo mejor otras fuentes de información, que busquemos otro tipo de textos que nos ayuden a complementar que busquemos en un diccionario lo que significan las palabras que no comprendemos, ¿no? Y además contextualizarlas en el ámbito en el que las vamos a leer. Por ejemplo, si es medicina, pues entonces a lo mejor una palabra que se utiliza en medicina con un significado para ese contexto no es lo mismo que se utiliza en, no sé, arquitectura o en ingeniería o en administración o en contabilidad o en psicología, ¿no? Entonces, de pronto, una palabra utilizada en ese contexto puede tener un significado, si bien no totalmente diferente, sí puede tener algunas diferencias. Entonces, por eso es importante, ¿no?, que pongamos la atención en el vocabulario. Otra cuestión que vamos a revisar, que ya es prácticamente de lo último que vamos a estar revisando el día de hoy, tiene que ver con los tips, algunos tips que podemos como adoptar o podemos como tomar para que mejore nuestra comprensión de lectura. Entonces los vamos a revisar aquí punto por punto para que los vayamos analizando un poquito y los vayamos, les digo, tomando en cuenta para futuras lecturas que hagamos. Nos dice, uno, pon toda tu atención en lo que estás leyendo. Eso es importante. Para tener una comprensión buena de una lectura, hay que enfocarnos al texto, ¿sí? Si bien a veces necesitamos hacer lecturas muy rápidas y hay muchos distractores a nuestro alrededor, si podemos poner la mayor atención a lo que estamos leyendo, vamos a encontrar o vamos a tener una mejor capacidad para comprender lo que estamos viendo. Luego nos dice, no leas solo algunas partes del texto, debes leerlo por completo. Leer algunas partes de los textos nos puede dar ideas generales. Cuando hacemos una lectura rápida o una lectura de ojeada, sí podemos a lo mejor ver algunos títulos, checar un índice, ¿no? Revisar ahí qué contenidos vienen, el título, las imágenes me van a dar una idea. Pero para comprender realmente
un texto, es importante leerlo por completo. Nos dice, haz a un lado tus gustos, prejuicios y emociones. De igual manera, ¿no? Si nosotros vamos ya mentalizados en que no me gusta la lectura, o no me gustan los cuentos, o no me gustan los artículos, entonces desde ahí ya estamos generando ciertas barreras, ¿no? Al momento de leer. Por eso es importante como dejar un poco a un lado esto, darnos la oportunidad de indagar y ya podemos, en la exploración podemos darnos cuenta si nos agrada o no nos agrada, ¿no? Que es una parte importante para comprender algo, ¿no? El interés que podamos ponerle a las cosas que estamos leyendo. Nos dice, pon atención a las ideas más que a las palabras, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos en las ideas y para centrarnos en las ideas, pues también es importante, volvemos a las diapositivas anteriores, que analicemos los mensajes que tiene el autor, ¿no? Los mensajes directos, literales, explícitos, y también los mensajes implícitos, ¿no? Lo que me quiere dar a entender sin que esté reflejado en el texto, ¿no? Entonces, es importante que le demos esta prioridad a las ideas. Ordena y jerarquízalas también, ¿no? De igual manera, ¿cuáles son más importantes? ¿En qué orden están? Y la jerarquía, ¿no? ¿Cuál es más importante que otra? Si encuentras palabras desconocidas, deduce el significado releyendo las expresiones que estén alrededor. Aquí es importante, si tenemos la oportunidad y el tiempo de consultar las palabras en un diccionario, en un glosario o en alguna página, ¿no? En algún buscador, es importante que tomemos en cuenta esto, ¿no? De los significados. Si no tenemos oportunidad por una cuestión de tiempo, ¿no? Que de pronto les digo es una prueba, un examen o un ejercicio y no tenemos tiempo o no tenemos el acceso a la búsqueda del significado de la palabra, ¿no? Literal de la palabra, pues entonces nos vamos a apoyar de lo que está alrededor de esas palabras, ¿sí? El contexto de la palabra me va a apoyar a lo mejor darme una idea. Les digo, siempre es mejor tener el concepto claro, pero cuando no, por lo menos generar una idea de lo que podría significar esa palabra. Muchas veces en algunos textos más adelante te van explicando o vas comprendiendo mejor. Entonces tampoco nos centremos que por una palabra pues nos vamos a detener totalmente, ¿no? Pero ojo, también una palabra puede hacer la diferencia entre el entender o el haber entendido bien y el no haber entendido un texto, ¿sí? Entonces, no lo dejemos como como a la orilla, ¿no? No lo dejemos como de lado. Luego nos dice, si te piden identificar la idea principal, debes de preguntarte de quién o de qué se habla principalmente en el texto y qué se dice de eso, ¿no? De eso se refiere al de quién se habla o de qué se habla. Entonces, si de pronto a mí me dicen, identifica la idea principal, ¿cuál es la idea principal? Y no está totalmente clara en el texto, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cuestionar, ¿no? A ver, ¿de quién se está hablando? ¿Quiénes son los protagonistas? Que eso también es parte de la literatura, ¿no? O sea, a ver, ¿quiénes son los protagonistas, o sea, los personajes dentro de, ¿no? ¿Cuáles son las ideas principales en el texto? Y entonces eso me va a apoyar a mí a darme cuenta de qué se está hablando. Y eso del que lo que más se repite lo que está desde el principio hasta el final, esa va a ser mi idea principal. Por ejemplo, si estamos viendo una novela y la novela es una novela romántica, pues el tema va a ser el amor. Quizá dentro de la novela se va a hablar de enfermedades, de traiciones, de otros temas, pero de la introducción, el desarrollo y el desenlace o las conclusiones, todo el texto me está hablando de un romance. Entonces quiere decir que la idea principal pues es el amor, ¿no? O el romance. Entonces así lo podemos ir más o menos identificando. Luego nos dice, no olvides que todas las ideas secundarias dependen de la idea principal y la idea principal suele estar presente en la introducción, desarrollo y conclusión, que es lo que les decía ahorita, ¿no? Nos dice, las ideas secundarias dependen de la principal. Hablamos de el romance de, no sé, o supongamos que hablamos de Romeo y Julieta, y entonces el tema o la idea principal es el amor de estos dos personajes, pero dentro de la temática de esta tragedia,
¿no? De qué otras cosas nos habla, que serían las ideas secundarias. Ah, bueno, nos habla de las familias, nos habla de las posiciones, de las clases sociales, nos habla de otros temas, ¿no? Ah, esas son secundarias, pero en sí, la idea que se maneja durante todo el texto es el amor, ¿no? Es el amor trágico, entonces es esta relación entre los dos protagonistas, prohibida o no prohibida, pero esa es la idea central. Y luego nos dice, ¿no? Si te piden identificar las ideas secundarias, puedes empezar analizando que éstas explican, comparan o ejemplifican a la idea principal. Si se eliminan, no afecta en nada a esta idea, ¿no? A la principal. Entonces aquí es importante, si me dice, bueno, ¿cuáles son las ideas secundarias? Como les decía, bueno, habla también de clases sociales, pero si nosotros no mencionamos la posición que ellos tienen dentro de la sociedad, pues no pasa nada. Seguimos hablando de que están enamorados. Si no mencionamos a sus familias, no pasa nada, porque seguimos hablando de que están enamorados. O sea, se puede seguir hablando del tema del amor, ¿no? Sin necesidad de meter a los amigos, a la familia, el dinero, ¿no? La religión, todas estas cuestiones. O sea, si quitamos alguna de ellas, no pasa nada, ¿no? No se afecta como tal la idea principal de nuestro texto. Y pues también nos dice, ¿no? Si te preguntan sobre el tema, de qué trata la lectura en general, recuerda que se expresa en una frase, solo se expone, no se afirma ni se niega nada. Hay que sintetizar las ideas principales y las secundarias. ¿Qué quiere decir? Aquí no estamos haciendo una crítica de, ¿no? Nos dice una idea general de lo que se trata la lectura, ¿no? Y tiene que ser algo corto y algo, pues digamos que muy directo. Nos dice, no olvides que puedes regresar al texto para despejar dudas. Eso es importante, les digo, si se tiene el tiempo, pues hay que regresar e indagar otra vez para despejar nuestras dudas. Y si tuvimos la oportunidad de subrayar o tuvimos la oportunidad de escribir alguna nota, pues esto va a hacer que sea más rápido y más sencillo que yo localice, ¿no? Los puntos importantes. Cuando aparecen las palabras deduce o infiere, la respuesta no se encuentra de manera literal en el texto, ¿no? Si alguien te dice, o en algún cuestionamiento te dicen, deduce, ¿no? Lo que quiso decir el autor, ¿no? O infiere tal información, quiere decir que no está de manera literal, ¿sí? Que nosotros tenemos que hacer un análisis